En Cerro Corá, en el altar de la patria, llegamos acá al último enfrentamiento del Mariscal López con las fuerzas enemigas. Parque Nacional Cerro Corá. Este es el sitio más importante donde el Mariscal López entregó su vida. Dice acá Juan Crisóstomo Centurión: el mariscal iba perseguido por 6 jinetes de la caballería, uno de ellos el cabo de órdenes del coronel Núñez de Silva Tavares, conocido con el apodo de Chico Diablo, armado de una lanza, y en una ensenada que forma la Quidabán Nihuí consiguieron cortar la retirada de López, a quien intimaron que se rinda. Y fue contestada por López: muero por mi patria. Enseguida se le acercaron el cabo y un oficial de cada lado, con ademán de apoderarse de su persona. El mariscal, que llevaba su espada desenvainada, se defendió tirando de punta al cabo, quien, ladeando de un quite la espada, le dio un lanzazo en el bajo vientre, y el otro, o sea el oficial a su vez, le dio un sablazo sobre la sien derecha, haciendo volar al suelo el sombrero de Panamá que llevaba. Pero el mariscal consiguió herir a este en la frente. En estas circunstancias llegaron allí montados a caballo 2 fieles servidores del mariscal, el capitán Argüello Francisco y el alférez Chamorro. El mariscal estaba hecho ascuas de furia y con rabia gritó varias veces, ordenando a los recién llegados con toda energía: maten a esos diablos de macacos. Argüello y Chamorro se lanzaron sobre los brasileños, sable en mano. La pelea fue recia, como puede imaginarse. Hubo un entrevero espantoso, arremetieron furiosamente, pero la desproporción era grande: 6 contra 2. Aquellos hechos pedazos murieron dejando profundos rastros de sus sables en los cuerpos de varios de sus adversarios. Juan Crisóstomo Centurión, Memorias o reminiscencias históricas sobre la Guerra del Paraguay. Con la imagen del mariscal de fondo y el Aquidabán, podemos leer la memoria de Juan Crisóstomo Centurión, que dice: al llegar cerca de la orilla del Aquidabán Nihuí, el mariscal, debilitado indudablemente por la pérdida de sangre que emanaba de sus heridas, cayó del caballo, llevando la cabeza hacia la bajada a la corriente, que era una pendiente suave. Aveiro trató de levantarle, pero no pudo conseguir por el mucho peso de su cuerpo. En ese momento llegaron allí sucesivamente el mayor Cabrera y el joven Ignacio Ibarra, y entre los 3 le levantaron, conduciéndole al arroyo. Entonces le hicieron bajar al agua, llevándole sostenido hasta la orilla opuesta, que es una barranca algo elevada, y allí procuraron, ayudándole de la mano, alzar sobre aquella, pero no habiendo podido conseguirlo, el mismo mariscal les dijo que vieran si no había otra parte más baja. Con ese fin los 2 se alejaron del mariscal, que quedó recostado contra una palmera caída que atravesaba un ángulo del arroyo. En esos momentos hizo allí su aparición el general Cámara, a pie, y dando la voz de alto de fuego, entró en el arroyo hasta donde estaba el mariscal, a quien se dirigió en estos términos: ríndase, mariscal, y entrégueme su espada. Yo le garanto los restos de su vida. Yo soy el general que manda estas fuerzas. A lo que el mariscal, agonizante y todo desangrado, pronunció su famosa frase: muero con mi patria y con la espada en la mano. Allí sonó el tiro de fusil que puso fin a su vida. Juan Crisóstomo Centurión, Memorias o reminiscencias históricas sobre la Guerra del Paraguay. Sendero de los Caídos en Cerro Corá. Un sendero, un caminero que conduce hasta el sitio donde ultimaron al mariscal Francisco Solano López. Y este lugar, que se puede apreciar
Este lugar que se puede apreciar es el sitio donde ultimaron a su hijo Juan Francisco López, más conocido como Panchito López. Cerro Corá, y estamos a 150 años de la masacre del Paraguay. Sin embargo, la bandera paraguaya continúa flameando en Cerro Corá. Honor y gloria a los héroes del Paraguay.